Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en esta charla previa al concierto del programa 6 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que va a dirigir el director artístico, el director titular, el maestro José Luis Castillo. Y bueno, para nosotros el equipo de la Filarmónica es una noche muy importante y me parece que también para México, para el Estado, para la ciudad, por el estreno en México de una de las obras que conforman el programa. Ya hablaremos en algún momento sobre ello. Y bueno, quisiera iniciar con tres disclaimers o tres advertencias. La primera es, como dijo Alejandra, yo soy compositor, mi formación es como compositor, no soy musicólogo, no soy investigador, pero amo la música. Entonces, toda la información que les pueda proporcionar sí está corroborada, pero a mí lo que me gusta hacer en estas charlas es dar un enfoque no tanto dedicado a los compositores o a las obras, sino en general el porqué del programa, ¿no? Yo me pongo a pensar muchas veces cuando está el maestro José Luis programando el ¿por qué está poniendo esto, no? ¿Por qué tal obra combina o hace match con otra obra u otro compositor, ¿no? Entonces, nunca le pregunto nada hasta que hago la charla y ya después le digo, hice esto, y ya me da su aprobación o me dice, estabas totalmente perdido, pero el ejercicio para mí es siempre muy interesante, ¿no? La segunda es, bueno, yo soy bibliotecario aquí en el equipo de la Filarmónica, yo trabajo en la biblioteca como copista, mejor dicho, y algo que quisiera anunciar es que no me están pagando por esta plática, yo la estoy dando con todo el gusto. Yo soy feliz, ¿no?, de poder estar aquí con ustedes compartiendo lo mucho o poco que pudiera saber del programa. Y la tercera es, ando un poco enfermo, así que voy a usar el micrófono si no tienen un inconveniente, y si me da un ataque de tos, ahí les disculpo, les pido disculpas de antemano. Muy bien. Pues bueno, el programa de esta noche está compuesto por tres obras de tres compositores franceses. Es un programa no solamente francés, sino es un programa de aniversarios, ¿no? Este año, el 2025, estamos celebrando el 150 aniversario luctuoso de Georges Bizet. Al mismo tiempo me voy a brincar con Maurice Ravel. Cuando muere Georges Bizet estaba naciendo Maurice Ravel, ¿no? Uno muere mientras que uno nace mientras que el otro muere. Y entre ellos tenemos a Pierre Boulez. Pierre Boulez estamos celebrando 100 años de su natalicio. Pierre Boulez es una figura muy importante, no solamente para la música francesa, sino para la música en general. Era o fue un gran director de orquesta, así como un gran compositor. Digamos, como director fue pues de la altura de los otros grandes directores del siglo XX, como Leonard Bernstein o muchísimos otros, ¿no? Karajan. Sobre todo dedicado a la música nueva, ¿no? Él apoyaba muchísimo la creación de música nueva. Entonces, bueno, ese es el programa. Escucharemos de Georges Bizet la Sinfonía en Do, de Pierre Boulez las Notaciones, y de Maurice Ravel, pues el famosísimo Bolero, ¿no? Que yo estaba investigando y creo que tiene muchos años que no se tocaba aquí en la Filarmónica de Jalisco. Es una pieza, creo que todo el mundo ama, pero los directores normalmente se la piensan mucho en programar por alguna extraña razón, ¿no? Entonces, creo que es algo importante también en este programa. Bien, entonces para iniciar ya de lleno con la charla y lo que les comentaba de este ejercicio que yo hago cuando el maestro José Luis me pasa la programación y cuando me da la oportunidad de escoger el programa para realizar este tipo de charlas, me quedé pensando, bueno, ¿de qué puedo hablar que no se haya dicho ya, sobre todo del bolero, ¿no? ¿Y qué puedo decir de Georges Bizet con una obra que, aunque es muy interpretada, no es en esencia el Bizet que todo el mundo conoce o que pues sí, que normalmente escuchamos, ¿no?, en los teatros? No quería yo simplemente dedicar la charla completa a Boulez, entonces se me ocurrió una idea. Me gusta muchísimo la música francesa y encontré estas dos frases que realmente son una comparación una con la otra. Voy a leerlas. La primera, la del lado izquierdo, son dos frases de otro compositor importante francés, Claude Debussy,
Dice, la música comienza donde el habla es incapaz de expresar. La música está hecha para lo inexpresable. La segunda de ellas dice, no hay nada más que una puesta de sol musical. Del lado derecho tenemos a Eduard Hanslick, que era un crítico importante alemán del siglo XIX, probablemente el creador de la musicología moderna, como la podríamos conocer. Y esta frase suya dice, la música no tiene otro objetivo más allá que las combinaciones de notas que escuchamos, porque la música no habla solo a través de los sonidos, sí, solo a través de los sonidos, no habla más que de sonidos, la música se significa a sí misma. ¿Qué tenemos aquí entonces? No sé si alguien o todos encontramos esa oposición entre ambas mentes. No sé si alguien voluntariamente quiere levantar la mano y nos quiera compartir qué es lo que encuentran al comparar estas dos formas de pensar de la música. ¿Sí? Debussy veía la música como algo trascendental, mientras que Hanslick lo veía algo como algo más metódico, estructurado. Ok, ¿sí? ¿Alguien más? Quizás estoy yo viendo más allá de lo que es, pero para mí, algo que yo he visto en la música francesa es, ellos realmente inventaron la música que representa cosas que no son musicales, ¿no? Ahorita voy a hablar de ello. O sea, para Debussy, la música es capaz de expresar cosas más allá de sí misma, más allá de la música. O sea, nos puede traer imágenes, nos puede evocar lugares, personas, etc. Nos puede contar una historia inclusive, ¿no? Para Hanslick, él era un crítico muy cruel, podríamos incluso decirlo. Me puse a leer algunos de sus artículos y de sus textos, y él odiaba la música que normalmente llamamos como música de programa, ¿no? Toda aquella música que como fin tiene representar alguna idea que no sea la música en sí, como lo expresa Debussy, música que no sirve, ¿no? Criticaba muchísimo a Liszt, por ejemplo, con sus poemas sinfónicos, ¿no? Que siempre tenían una historia detrás o una información que no era música. Eso de tratar de pintar con la música era algo que Hanslick decía, esto no es música, la música tiene que ser música y ya. No debe de tener un fin, no debe de tener una utilidad, no debe de evocarnos absolutamente nada. El valor de la música es en sí los sonidos, o sea, es arquitectura pura, ¿no? Es estructura y se acabó. Y es bella porque sí, ya que si representa una rosa, que si representa el dolor o me evoca los jardines de no sé dónde, no. O sea, porque él incluso decía, bueno, ¿quién dice que todo el mundo lo va a entender de esta manera? ¿No? ¿Quién dice que me va a evocar un sonido o una combinación de sonidos me va a evocar algo? Entonces, es por eso que puse a estas dos mentes en contraste, porque uno, incluso si recordamos obras de Debussy, casi toda su música es evocativa, ¿no? Incluso hay una obra tal cual que se llama Imágenes, en la que su intención en esa obra es justamente evocarnos una serie de imágenes, ¿no? Mientras que Hanslick eso lo daba por fuera, ¿no? Un segundo. La pregunta entonces, a partir de esto que yo les lanzo es, entonces, ¿tiene la música la capacidad de comunicar ideas no musicales? ¿Ustedes qué opinan? Igual alguien que quiera compartirnos su opinión. Lo que pasa es que ahorita el sentimiento, porque dice un mecánico, bien le dice al espectador, al oyente, cómo va a recibir su sonido, con emoción o mecánica. Sí, exactamente. Aquí hay algo importante en este punto, es que algo de lo que Hanslick se queja y que él expresaba era que quien escucha debe de tener alguna referencia, ¿no?
De alguna manera él creía que la gente simplemente por escuchar cierto tipo de música, no todo el mundo va a decir, esta música me hace estar triste o me hace estar alegre, ¿no? Sino que hay un bagaje cultural detrás que la sociedad dice que esto me tendría que hacer sentir triste, me tendría que hacer sentir alegre, ¿no? Entonces, ya en un mundo más globalizado como el que vivimos ahora, no hace 200 años, pues esto sí se vuelve un poco más fácil porque todos los mundos estamos conectados a través de las mismas líneas, pero en ese entonces era un poco más complicado y Hanslick buscaba expresar eso, ¿no? Muchas gracias. Yo considero que los compositores de la música es el darle la oportunidad, dependiendo de tu estado de ánimo, como lo vas a interpretar en sí para ti, no necesariamente lo que a ti te gusta le gusta a los demás. La imaginación es muy amplia. Entonces puedes tener una nota, una serie de sonidos a través de esos instrumentos y puedes ir desarrollando tu pensamiento y te va a provocar una euforia que puede llevar a un estado más complementario de tu sentimiento y de lo que será ante el universo, ante el mundo que tú vives. Sí, al final de cuentas nosotros es un lienzo en blanco, ¿no? En la música, nosotros podríamos plasmar o proyectarnos en ese lienzo dependiendo de lo que traigamos de manera interna. Entonces, sí, claro, ese poder de la música es innegable y está presente. ¿Alguna otra idea? ¿Algún otro comentario? Bien, bueno, esa es la pregunta que no voy a responder. Es más bien se las dejo para que ustedes lo tomen en cuenta. Lo que sí es, les puedo decir que este programa que vamos a escuchar el día de hoy surge desde la negación de esto, desde la negación de que la música puede o debe evocarnos imágenes, sobre todo hablando de imágenes o de ideas extramusicales de una historia. ¿Y por qué me parece a mí que es importante esto? La tradición musical francesa ha tenido como eje la representación de imágenes e ideas extramusicales. Puse aquí algunos casos en concreto. Los compositores barrocos como Rameau, Couperin y Dufly titulaban a sus danzas y piezas para clave o clavecín con nombres evocativos como las barricadas misteriosas o los salvajes, ¿no? Entonces, desde el barroco ya los franceses eso de que Liszt inventó la música de programa y con una idea detrás o algo no musical que trata de representar la música, no es cierto. Desde el barroco ya los franceses trataban de representar ideas no musicales a través de la música. Y estos son simplemente dos ejemplos, ¿no? Las piezas para clavecín de estos tres compositores y muchos otros franceses que eran grandes maestros del clavecín. La lista con nombres evocativos es larguísima, ¿no? Ajá. Sí, mismo caso las cuatro estaciones, que quizás es el primer ejemplo de los que conocemos. Exactamente, las cuatro estaciones es, creo que una de las obras más representativas de este tipo de música evocativa, ¿no? Desde el título ya nos está diciendo, y hay un programa, o sea, no se sabe todavía a ciencia cierta si es manuscrito de Vivaldi, pero hay frases en las notas, ¿no? En las partituras te pone, en este compás está tocando X cosa a la orquesta y te dice resbalando sobre el hielo muy delgado, ¿no? En el invierno, por ejemplo, o un perro ladrando, no sé. Entonces sí está tratando de representar imágenes a través de la música. Entonces esto viene desde muchísimo antes, ¿no? Desde la tradición barroca, no solamente en Francia, pero veo que sucede mucho en Francia, ¿no? En otros países, algo que olvidé mencionar, justamente Claude Debussy francés, Hanslick alemán. En Alemania no sucede tanto esto. El repertorio alemán los compositores alemanes no buscan representar tanto imágenes o historias como en otros países. Entonces ahí está también la guerra nacionalista, ¿no? De las ideas entre Francia y Alemania. En el romanticismo encontramos obras que, aunque siguen estructuras clásicas y puras, como lo es la sinfonía, echan mano de ideas extramusicales. Un caso en específico, o dos mejor dicho, de un compositor francés, la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz o su Sinfonía Harold en Italia, ¿no? Estamos hablando de que es una forma, normalmente sí vemos sinfonías anteriores de otros compositores como la Pastoral de Beethoven, pero eso no, el nombre no lo puso Beethoven, alguien dijo, me suena a Los Campos, ¿no? Entonces se le quedó el mote de la Pastoral.
Pero la idea de los compositores anteriores a Berlioz era, pues, sinfonía número 1 en tal tonalidad y del catálogo tal cifra, ¿no? Pero ya de alguna manera aquí Berlioz ya está tratando de representar imágenes o historias a través de la música, a pesar de que está escribiendo música que no está diseñada para hacer esto, ¿no? Las sinfonías realmente anteriormente no tenían esta función o esta intención de representar nada, era música pura, es música que existe por el simple hecho de existir, ¿no? Él comenzó a titularlas y a buscarles un trasfondo más allá de la pura música. Y por último, igualmente los compositores impresionistas plasman evocaciones en su música, esto es clarísimo, como la luz, el agua o los aromas. Un ejemplo son los preludios de Debussy. Al final de las partituras no vienen arriba como títulos, sino al final siempre de todas las partituras de los preludios viene una frase, entre paréntesis y así como muy discreta, como muy tímida, ¿no? De bueno, yo te sugiero que pienses en esto cuando toques tal preludio. Y leemos La niña de los cabellos de lino, o Fuegos de artificio, Las hadas son excelentes danzantes, El aire del oeste, ¿no? Entonces, y sí, guarda una relación en la que dices, ah, claro, toqué el preludio y al final me dice La niña de los cabellos de lino, y claro, suena a una niña muy bonita, con cabellos rubios, etcétera, ¿no? Otra de las piezas es Los nocturnos de Debussy, que son 3, el primero se llama Nubes, el segundo se llama Fiestas y el tercero Sirenas, donde hay un coro femenino que canta y bueno, uno dice, claro, ahí están las sirenas, ¿no? Entonces a lo que voy con todo esto es que en Francia esto ha sido parte de su tradición desde hace 400 años, ¿no? Es algo muy característico de la música francesa. Y así como dije que este programa es negacionista, mi exposición es negacionista. Quise expresarles todo esto para decirles lo que no van a escuchar el día de hoy, ¿sí? Que es algo considero importante, porque lo primero que vamos a escuchar es la sinfonía de Bizet. Conocemos a Bizet y pensamos obviamente en Carmen o en La Clesiana, en su música escénica. Él era realmente un músico escénico para la ópera, para el teatro, ¿no? Que de entrada ya tiene una carga no musical muy fuerte, porque ya hay un pretexto para la creación de la música. No es música que se creó nomás porque sí, sino que había un programa, había una idea previa que había que seguir para la composición de esas obras. Y lo que vamos a escuchar como entrada el día de hoy, que realmente es un plato fuerte, es la Sinfonía en Do de Georges Bizet. Entonces, eso se me hace muy padre, muy bonito, muy interesante, que escuchemos una sinfonía de un compositor que está encasillado en la escena por sí solo, ¿no? Pero esto tiene una razón muy importante. Él escribe en 1855, acababa de cumplir 17 años, más o menos, o sea, jovencísimo, talentosísimo, y seguramente se trata del trabajo final en su paso por el Conservatorio de París. Hablando del Conservatorio de París, los franceses se han caracterizado musicalmente porque siempre han estado rompiendo las reglas, ¿no? Y siempre han dado un paso al frente y han estado revolucionando la música de una u otra manera. Mientras que los alemanes son muy buenos condensando el conocimiento y reduciéndolo y darnos así como, aquí están las claves, o sea, cosas muy prácticas. Bach, por ejemplo, que condensó toda la música previa a él en su obra. Beethoven condensó toda la música sinfónica antes de él en su obra. Los franceses, por lo general, dan siempre bueno, ya vamos a dar un paso adelante, ¿no? Pero curiosamente, el conservatorio más conservador del mundo es el francés, ¿sí? Es el Conservatorio de París. Hablábamos el maestro Castillo y yo sobre un compositor, Vincent Dandy, que yo le dije, ¿en serio tiene música? O sea, sé que es un compositor y que debe de tener música, pero programar a ese hombre, o sea, ese hombre tiene miles de tratados y es famoso por ser un maestro déspota en el siglo XIX en París, ¿no? En el conservatorio. Y tenías que hacer fugas, y tenías que hacer sonatas, y tenías que escribir sinfonías y ejercicios de armonía y de contrapunto y todo. Y al final, pues realmente nadie, ningún compositor francés egresado del conservatorio realmente hacía ese tipo de música,
¿no? Sino que hacían óperas en el siglo XIX, son famosas las óperas francesas o los poemas sinfónicos, pero realmente, ¿qué otras sinfonías importantes de compositores franceses conocemos? En comparación con los alemanes, ¿no? Por ejemplo, o sea, pensando en otros, en Brahms o Schumann o Schubert, son poquísimas, ¿no? Entonces, eso es una joya rara de la música francesa, porque en primer lugar se sale del molde y es de un compositor joven, pero que tiene una imaginación y una técnica para desarrollar muy, muy importante, ¿no? Curiosamente, a Bizet nunca no sabemos si realmente no le gustaba esta obra. Él en ese entonces pues era alumno de Gounod y Gounod había escrito un año después que Bizet un año antes una sinfonía, y encontraron como muchas similitudes, ¿no? Entonces él decía como, híjole, creo que me estoy pirateando muchas ideas y estilo de mi maestro, esta no es una obra que resulte original o personal, que me represente a mí, entonces la guardó en un cajón durante toda su vida, jamás se estrenó en vida, ¿no? La esposa quedó a resguardo de su obra y fue como hasta principios del siglo XX que alguien dijo, miren, encontré esto, ¿no? Vamos a tocarlo. Entonces, en este caso, pues es una obra que resultó ser bastante exitosa. Ustedes la van a escuchar y seguramente van a encontrar muchas, no digo referencias, pero yo creo que tiene la calidad de compositores y de obras de compositores anteriores como, no sé, a mí a veces me recuerda un poco a la Pastoral de Beethoven, me recuerda a, no es una sinfonía, pero a Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, ¿no? Tiene esa frescura, esa jovialidad de alguien, valga la redundancia, alguien joven, y lo que me gusta también es que tiene esta beta melódica que podemos escuchar tanto en sus óperas como en la música para teatro, ¿no? O sea, sí se prevé lo que será en algún momento el Bizet ya maduro, ¿no? Es una sinfonía con todas las de la ley, estructurada en 4 movimientos, con todas sus características muy no conservadoras, más bien muy formal. Un ejercicio, si lo dejamos como un simple ejercicio, que no lo es, cumplió seguramente en su momento con todas las de la ley que le exigían. ¿Y por qué se interesó Georges Bizet en componer una sinfonía? Además de que seguramente fue un trabajo de titulación en el conservatorio, algo importante es que los compositores franceses del siglo XIX y todavía parte del siglo XX, no estoy seguro si todavía sucede así, pero ellos tenían acceso a una competencia que se llamaba el Gran Premio de Roma, que era una beca para artistas franceses para que se fueran a una villa en Italia y pudieran estar trabajando en una especie de residencia, ¿no? Grandes compositores les tocó asistir a ese premio. Debussy fue uno de ellos, por ejemplo, y una de las requisitos que se les solicitaban a los que aplicaban era justamente el escribir una sinfonía, ¿no? Entonces el interés, no estamos muy seguros, pero se menciona que probablemente el interés de Bizet de escribir una sinfonía no fue realmente propio, sino que fue un mero trámite, ¿no? Para poder acceder a esta beca y a este estímulo que se les otorgaba, que los lanzaría eventualmente al estrellato. Bien, después del intermedio vamos a escuchar el estreno en México de las notaciones de Pierre Boulez. Estas piezas, él comienza a escribirlas en 1945 y las termina hasta 1984, ¿no? Al final son un claro ejemplo del work in progress, obras que no se dan por terminadas y son visitadas continuamente por el compositor a través de un largo periodo. Boulez realmente ponía barras finales, pero esas barras finales eran con sus reservas, ¿no? Él era muy obsesivo y buscaba siempre la perfección, entonces no quedaba satisfecho o creía que una obra podría tener más posibilidades y la volvía a revisar y la ampliaba y la corregía. Entonces tenemos versiones de sus obras con diferencias de casi 40 años, ¿no? Estas piezas son 12 originalmente, se tratan
de 12 piezas para piano, cada una con una duración de 12 compases. Son miniaturas. ¿Por qué 12? ¿Por qué tan recurrente el 12? Y algo que me faltó mencionar aquí es, utilizan 12 notas, ¿no? En algunos de esos casos son la técnica serial o la técnica dodecafónica. Entonces aquí el 12 es el punto de partida, ¿no? Recordemos que Pierre Boulez pues es quizá el representante más importante de una escuela de composición que se llama el serialismo integral, que viene justamente de los serialistas previos como Schoenberg, Berg y Weber, y él lo llevó un poco más allá, ¿no? O sea, hacía serie de notas para componer una obra, escribía una serie de notas que no se repetían y jugaban con ellas. Pero Pierre Boulez da un paso al frente y dice, bueno, y si hacemos una serie de notas, ¿por qué no hacemos una serie de dinámicas? ¿No? A cada nota le va a corresponder una dinámica. Piano, forte, mezzoforte, fortísimo. Pero si también le puede corresponder una dinámica, pues también puede corresponderle una serie de articulaciones. Legato, tenuto, staccato, no sé. Y si hay una serie de estas cosas, ¿por qué no hacer una serie de instrumentos? La primera nota la va a tocar el clarinete, la segunda nota la va a tocar el cello, la tercera nota la va a tocar el piano, ¿no? Entonces, por eso es que se le llama serialismo integral, porque integra una serie en todos los aspectos que envuelven la composición de una obra. Lo que estoy diciendo es así, es muy a grandes rasgos, no es realmente cómo funciona, así de simplista el asunto, pero bueno, no, eso es para que tengamos un poco de conocimiento de cómo era el proceso compositivo de Pierre Boulez. En estas piezas, Boulez continúa con la línea de trabajo de Anton Weber, uno de los compositores que mencionaba que pertenecieron a la segunda escuela de Viena, serialista, dodecafónica, y Weber componía piezas motívicamente no reiterativas. ¿En qué consiste esto? Un ejemplo muy claro, la quinta de Beethoven, ¿no? Pa, 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 pa. Ese es el motivo. ¿Y qué pasa inmediatamente después? Lo volvemos a escuchar. Y casi todo el primer movimiento, lo único que escuchamos son esas 4 notas que se repiten y se repiten, arriba, abajo, de cabeza, acostadas, paradas, con diferentes colores, ¿sí? En el caso de Pierre Boulez, en este momento de su vida, era un compositor joven, en los 40s, y de su colega Anton Weber, esta idea de repetir o reiterar y de jugar con un motivo era algo que querían evitar a toda costa. Si ya lo dije una vez, no lo puedo repetir. Entonces, ¿en qué consiste esto? La música es reiterativa. Normalmente, casi siempre al final escuchamos lo mismo o una idea similar a lo que escuchamos al principio, ¿no? Eso nos da una guía, nos da un sentido, ¿no? Es como un viaje, de alguna manera, de ida y vuelta, ¿no? Empezamos, damos el viaje, pero al final regresamos a nuestro punto de origen, ¿no? Es un viaje, salimos de casa, visitamos otro lugar y volvemos a casa y ya todo se siente bonito, ¿no? En el caso de ellos no. Este viaje es desconocido, es un viaje breve, pero nunca vas a llegar al punto en el que iniciaste. Si ya puse un ta-ta-ta-ta, no lo vas a volver a escuchar en la obra. ¿Esto qué da por resultado? La obra se vuelve diminuta. Porque al momento de uno autolimitarse a decir 2 veces o 3 o 4 la misma idea, ya no podemos irnos a muchos lados, ¿no? Entonces, estas obras algunas duran segundos, ¿no? Hay un cuarteto de cuerdas de Weber que es diminuto, dura ni 3 minutos. Y estas piezas son miniaturas, las notaciones de Boulez son pequeñas piezas originalmente para piano, pero justamente por esta situación en la que Boulez revisitaba su música, yo lo entiendo perfectamente. A veces uno pone barras finales y dice, como que el estreno podría esperar, ¿no? A ver cuándo la termino. Pero en el caso de él no, o sea, ya se estrenó, pero todavía le puedo dar otra repasada. Bueno, vamos a meterle mano y vamos a hacer la tercera, la quinta versión, lo que sea. Entonces, a través de casi 40 años, las orquestó, las fue desarrollando, las fue ampliando, dejó de lado esto de no repetir motivos jamás en la música, y resultó en una obra de más o menos 18, un poco menos de la veintena de minutos, pero solamente alcanzó a orquestar
6 de ellas. El orden del programa en el que las vamos a escuchar el día de hoy es la primera, la tercera, la cuarta, perdónenme, es la primera, la séptima, la tercera, la cuarta y terminaremos con la segunda. ¿Por qué? Ustedes si se meten a YouTube y buscan versiones de las notaciones, cada director escoge el orden que se le venga en gana, ¿no? Por alguna extraña razón. Incluso Boulez propuso un orden en las partituras cuando nos llegó la renta, las revisé y decía un orden y se sugiere este orden, pero jamás he encontrado una versión que venga a ese orden, ¿no? Es algo muy extraño. Es una especie de música modular en el que uno puede jugar con sus módulos, ¿no? De hacerlo, en este caso el director, lo que le parezca mejor, ¿no? Algo muy importante que no quiero dejar pasar y que mencionaba al inicio de la charla, esta obra es muy importante para nosotros como orquesta, como producción de la Filarmónica, y creo que debe de ser algo muy importante que no debemos dejar pasar en la ciudad. Es, sí, primero el estreno en México, y me parece que en América Latina se ha tocado, yo nomás encontré registro de que se tocó una vez en Argentina, dirigida por Boulez, ¿no? Ninguna otra orquesta lo ha hecho. ¿Por qué? Ustedes se van a encontrar con en primera, una concha acústica que se tuvo que adecuar para que la orquesta cupiera. Normalmente la orquesta está en un concierto común y corriente, llegaremos a los 90 músicos, cuando mucho, ¿no? Y ya están así como sacándose a los ojos los violines porque no caben. En este caso se tuvo que adecuar porque necesitamos aproximadamente entre 120 y 130 músicos en el escenario, ¿no? Por los que saben, para los que no, pues la fila de violines primeros serán 16 músicos y todo el mundo toca lo mismo, todo el mundo tiene una copia y todos tocan igual, o sea, tocan las mismas notas. En este caso no son 16, son 18, pero cada músico toca algo diferente. Lo mismo sucede con los violines segundos, sucede con las violas, con los chelos, con los contrabajos. Para mí la semana pasada esta fue muy pesado porque llegaban los músicos y, oye, ¿me entregas copia de Boulez, primera atril, violines primeros? Y yo, maestro, sí, pero ¿en cuál atril estás? ¿Qué importa? Es lo mismo. No, tienes que decirme en qué atril estás sentado y si vas adentro o afuera del escenario. Porque todo depende de dónde estés, yo te tengo que entregar tu juego de copias, y si te entrego uno que al final resulta que no es el que vas a tocar, tu estudio no sirvió de nada. Y yo voy a quedar como un idiota. Entonces, fue muy compleja la producción, se tuvo que rentar artillería pesada de percusiones, o sea, hay 2 juegos de timbales, hay extensión de campanas tubulares, porque en México no hay un carrillón de campanas que llegue a esas notas. Se tuvieron que rentar steel drums, como los que se utilizan en el calipso en Trinidad y Tobago, láminas suspendidas de metal para ciertos efectos. Bueno, ustedes lo van a ver, ahorita se me están escapando cosas así que nos quedamos. ¿Es en serio? O sea, ¿de dónde vamos a sacar esto, no? Por Dios. Y también conseguir a los músicos fue toda una odisea, ¿no? Realmente la producción, yo estoy muy contento, muy cansado, pero muy contento porque cuando nos dijo esto el maestro José Luis, yo me acuerdo que le dije, maestro, ¿estás seguro? ¿Es en serio que quieres programar esto? Sí. Entonces, insisto, esto es un hito, ¿no? Porque marca un antes y un después, creo, en esta orquesta. La verdad es que se agradece, creo que es algo importante que los directores y las orquestas tengan esta voluntad de tocar este tipo de música y de salirse pues de los repertorios, digamos, convencionales que normalmente se tocan. Digo, no tengo yo ningún problema, no creo que sea algo malo, pero siempre es algo muy bueno el poder escuchar este tipo de obras. Muy bien, y por último, ya como postrecito, bueno, el famosísimo, reconocido mundialmente bolero de Maurice Ravel. Como decía, Ravel nace cuando muere Bizet. Esta ya es una obra, digamos, relativamente tardía, 1928, y algo que caracterizaba muchísimo a Ravel es que era muy lento para componer.
Por ahí en algún momento en una revista de música, especializada en música, hicieron un estudio muy ocioso, pero se me hizo muy padre. Comparaban cuántos años vivieron los compositores y cantidad de horas compuestas, un aproximado, ¿no? El que estaba en primer lugar, alguien que murió muy joven, o sea, vivió poco, pero compuso muchísima música, fue Franz Schubert, ¿sí? O sea, Franz Schubert tiene un universo de música y vivió muy poco. En el último lugar de esa lista, obviamente no incluyeron a todos los compositores habidos y por haber de la historia, pero en el último lugar estaba Ravel. Vivió mucho, o sea, tuvo una vida larga, una vida cómoda hasta cierto punto, y compuso un puñado de piezas y en duraciones muy poco. En Ciudad de México, en el MOAC, en el Museo de Arte Contemporáneo en la UNAM, me tocó una exposición que replica este estudio y hicieron unas esferas, y estas esferas les incrustaron audífonos diminutos, y cada audífono reproducía una obra del catálogo de ciertos compositores. Entonces llegamos a Schubert, llegamos a Bach y son unas esferas gigantescas. Uno se acercaba y puede escuchar las canciones de Schubert o alguna de sus sinfonías, algún cuarteto de cuerdas en cada uno de los audífonos. Lo mismo Bach, cantatas, música para órgano, música para clavecín, etc. Y el último fue Ravel. Era una esfera así chiquitita, con unos cuantos audífonos y escuchábamos todo. Pero algo que me encanta de Ravel es que no tiene desperdicio. Conocemos todo, y todo se toca, todo se interpreta continuamente, todo es una obra de arte. Pero él era muy lento para componer, ¿no? De hecho, por ahí tuvo algunos problemas en los que le hacían ciertos encargos y pues como que iba a ver que quedaba mal y problemas legales, etc. Y esta no fue la excepción, porque el bolero fue comisionado por una bailarina y empresaria ucraniana que se había trasladado a Estados Unidos, de nombre Ida Rubinstein, muy importante como mecenas para compositores rusos y franceses de los primeros 30 años del siglo XX, y ella deseaba un ballet con carácter español, ¿no? ¿Por qué no buscó a otros compositores españoles que pudieran hacer, pues, si quiere un ballet mexicano, pues buscó a un compositor mexicano, ¿no? Por ahí está la broma, eso no se lo cuentan al maestro José Luis, pero la música española, la mejor música española, no la compusieron los españoles, ¿no? Tenemos el Capricho Español de Rimsky-Korsakov, que era ruso. Tenemos al bolero de Ravel, que era francés. O sea, ahí hay una historia muy extraña con los españoles, porque ese es el chiste. La música española no la compusieron los españoles, la compusieron extranjeros. Solamente, bueno, sí recordemos que Ravel tenía, creo que me parece por parte de alguno de los dos de sus padres, tenía raíces vascas, euskeras. Él nace muy cerca de España, y me parece que incluso donde él nace es lo que podremos denominar todavía País Vasco, aunque culturalmente hablando, ¿no? No me refiero al Estado moderno como tal. Y conocía muy bien la música española, ¿no? Pero debido a sus muchos compromisos, él estaba de gira por Nueva York, dando conciertos. Debido a sus muchos compromisos y por su característico proceso compositivo lento y perfeccionista, Ravel decidió utilizar un solo tema y un contratema repetidos, donde el único elemento de variación sería la orquestación y la dinámica, ¿no? Creo que no puedo decir mucho sobre la música porque la conocemos perfectamente bien y la van a escuchar en unos momentos más, en un rato más, pero sí es un mantra, ¿no? Esta obra nos crea una especie de estado de éxtasis o de trance, y también es una especie de inicios de lo que vendrá posteriormente, unos 20, 30 años después, con la música, los inicios de la música minimalista, ¿no? Y fíjense lo curioso, es todo lo contrario a Boulez. Mientras Boulez es no repetirse, aquí es deliberadamente repetir y repetir y repetir. Pero lo curioso es que ahí no aplica repetir hasta el cansancio, porque yo creo que pudo haber compuesto el doble de música y seríamos felices de escuchar un bolero de media hora, ¿no? Con orquesta, instrumentos exóticos, lo que fuera, aunque no hay un cambio en la armonía, aunque no hay un cambio en la melodía, es repetirse hasta la eternidad.
Aquí fue. Más o menos en qué momento fue. Ya. Es que yo estaba tratando de hacer memoria y yo me acuerdo que me tocó verlo aquí, el bolero, con la orquesta y con un ballet, pero no sé. Bueno, vengo desde muy chiquito a la Filarmónica. Sí. Voy a darle, te prometo que voy a darle un clavado al archivo y en un momento. Sí, eso es algo que también tiene mucho la música francesa. Ellos inventaron el ballet, ¿no? O sea, realmente la danza es un invento francés, como todo lo que derivó después con los grandes ballets rusos, etcétera. Pero esto sí es francés. Aquí sí no podemos negar que esa beta de Ravel y de otros compositores franceses, pues su fuerte era, y durante mucho tiempo sigue siendo, quizá ya no tanto, pero sigue siendo la danza, ¿no? Es algo muy, muy importante que debemos mencionar, ¿no? No solamente esta cuestión de la evocación, sino también de la creación de piezas para danza. En el barroco, como decía, realmente los clavecinistas eran, o sea, no tenemos mucho conocimiento de las fugas de Bach, o piezas contrapuntísticas de los alemanes, ¿no? Que eran grandes maestros en el contrapunto, pero los franceses eran danzas, suite tras suite tras suite de danza, ¿no? Ellos, lo importante era la danza. Sabemos que Luis XIV pues era un gran mecenas y apoyaba mucho la danza, entonces de ahí viene esta cuestión, ¿no? Algo importante es que Ravel nunca mencionó detalles sobre el argumento de la obra, solo deseaba que fuera representada en un espacio abierto con una fábrica de fondo, siendo un guiño a Carmen del Bizet, ópera que tanto admiraba. Es lo único que sabemos, es lo único extramusical que él dejó escrito. Entonces, ya para ir cerrando, ¿por qué empecé con un tema y al parecer ahorita que expliqué las obras muy brevemente no lo hablé? Porque no hay nada evocativo en este programa, ¿no? Todo es estructura, todo es arquitectura. Y es algo para mí, como compositor, lo digo sin duda, a título personal, muy bonito es poder escuchar obras y encontrar esta manera diferente, esta faceta diferente de los compositores, ¿no? Que normalmente uno esperaría ciertas cosas de un compositor y de repente te presentan una obra que se sale de su proceso compositivo o de su manera de acercarse a la música. Digo, el caso de Boulez no lo es, él casi toda su vida fue así, pero ya digamos en lo macro, en lo colectivo de la tradición francesa, Boulez también fue ese elemento disruptivo, ¿no? Y de encontronazo, de decir, no maestros, vamos haciendo esto. Porque incluso otro compositor importante que fue maestro de Boulez, Messiaen, que acabamos de escucharla hace 2 temporadas, una obra de él, Los colores de la ciudad celeste. O sea, qué más evocativo queremos eso, ¿no? Está diciendo que es una ciudad celeste, se refiere al cielo, y que está llena de colores. O sea, ya de entrada ya tenemos una imagen, ¿no? A pesar de que la música es compleja y está estructurada de maneras muy diferentes, pero esos títulos evocativos los tenemos muy presentes, y en este caso no hay ninguno. Es una sinfonía, notaciones que sería como una especie de apuntes, y un bolero que más que evocarnos digo, sí tiene un poco de algo cultural detrás, o sea, sí nos remite a España, etcétera, pero no hay un argumento, no hay una historia que contar detrás del bolero, ¿no? Es lo menos descriptivo, pudiéramos decir, o no es su intención que sea de esa manera. Bien, se nos está acabando el tiempo, no quiero que lleguen tarde al concierto. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. A ver, perdón. Gracias por la charla. Una pregunta desde el punto de vista interpretativo con estas 2 obras tan diferentes, la segunda y la tercera. Una, pues, que no se ha estrenado en México, muy concreta, como nos has explicado, y otra que es quizá conocida en exceso. En el primer caso, ¿qué opinión tiene usted de cómo hacer que sea técnicamente solvente y al mismo tiempo expresiva? Y el segundo debate, volver a Ravel, pues que sea una interpretación que no caiga en lo prosaico.
contrario. Sobre la primera, bueno, claro que es una obra que no se ¿por qué no se ha estrenado en México? ¿Por qué no se ha tocado más que una vez en América Latina? Porque tenemos dos grandes problemas: recursos y no digo talento, pero es una obra muy demandante. Entonces, claro que necesitas una super orquesta que pueda ser capaz de tocar esa obra. O sea, no es una obra accesible, no es una obra que llegues al primer ensayo y te pongas a tocar, ¿no? O sea, tiene que haber una preparación personal, un trabajo previo. Sí, indicación para nosotros, para biblioteca fue: estén chingando a los maestros. Maestro, ya pasaste por tu partitura desde 2 semanas antes, ¿no? Insisto, la cuestión de los recursos materiales es compleja. O sea, el hecho de que la partitura te exija un instrumento que no existe en México y que lo tienes que hacerlo a la mexicana, y dices, bueno, pues no tengo el steel drum, pero pues tengo una cacerola en mi casa, ¿no? Una cazuela, y le doy unos martillazos y ya con eso queda. O sea, hay algunos instrumentos que sí tuvieron que ser troqueados, ¿no? Y sobre la cuestión de lo más allá de lo técnico, yo creo que la orquesta ahorita tiene como al maestro José Luis, que es un director que se ha especializado en música contemporánea. Yo creo que hay muy pocas batutas en México que pudieran dirigir una obra como esta, ¿no? Porque necesitas un acercamiento diferente y una experiencia con la música contemporánea que no muchos directores en México tienen, ¿no? Entonces, el que se haya conjuntado en esta noche una super orquesta como la que tenemos actualmente, o sea, no lo digo porque yo trabajé aquí, sino porque lo es. O sea, gente de México llega y me dice, oye, suena maravillosa tu orquesta, y yo, pero tú tienes a Minería y tienes a Ofuna, y dice, no, es la Filarmónica y de ahí para abajo. Y a un director que sabe lo que viene escrito en la partitura y que sabe cómo guiarlos. O sea, creo que es es como ver al cometa Halley, ¿no? O sea, va a pasar mucho tiempo para que algo así vuelva a suceder aquí en Guadalajara, no sé, en México. Esperemos que sí pueda abrir un poco de camino, ¿no? A nivel nacional, para que se programen este tipo de obras que sí, son caras, son costosas, son complicadas, pero que son importantes que se programen. Y sobre Ravel, sí, yo creo que esa es un poco la respuesta de por qué los directores se la piensan tanto en programar Ravel, porque puedes caer en el cliché, ¿no? O sea, pudiera ser que el bolero es el canon de Paget del siglo XX, ¿no? Es como, si no lo haces bien, te puedes dar el quemadón de tu vida, ¿no? O sea, es una obra quizá técnicamente no compleja, o sea, todo el mundo a esa sí la pueden llegar a leer porque la han tocado, la tocan dormidos, pero sí es arriesgado, porque si no la tocas bien, o sea, si no hay una interpretación detrás con un sentido, sí puede ser contraproducente. O sea, no es una pieza fácil, lo es y no al mismo tiempo, es algo como muy contradictorio. Entonces, algo que a mí me gusta de esta orquesta es el diálogo con los directores y las directoras, ¿no? O sea, siempre hay una propuesta por parte de ellos, siempre están en comunicación, no dejan solamente guiarse, sino que proponen. Entonces, creo que en este caso, la versión del bolero que vamos a escuchar va a ser una muy buena versión. Yo confío en que así va a ser. Maestra. Ahora ya contestaste específicamente qué piensas entonces en la dirección de las obras de podría ser complicadísimo para un director explicar a quién va a estar con las características que dijiste, con una música serial, con instrumentos que tocan prácticamente la música diferente. Debe exigirle muchísimo al director. Sí. Bueno, para empezar, rapidísimo, tenemos una copiadora aquí en biblioteca, pues justamente para hacer copias, es mi trabajo, soy el copista, necesito hacer copias. Lo más grande que manejamos es doble carta, o sea, o tamaño tabloide, que es un tamaño decente. O sea, muchas partituras se ven gigantes ahí, pues no. La partitura de Boulez tuve que ir a una imprenta donde imprimieran planos arquitectónicos que tuvieran un plotter para poder imprimir
en una medida creo que eran 63 por 50. Y aún así cuando se la entrego a José Luis me dice, es que no veo. Y yo, pues sí, maestro, pero es que lo más grande ya no se puede, ¿no? O sea, si lo hago más grande ya no se va a ver, no porque sea pequeño, sino porque pierde ya la resolución el archivo, ¿no? Entonces, el proceso en esta semana fue primero una lectura, como normalmente se hace, de principio a fin, a ver cómo nos va. Y a ver si todos terminamos en las barras finales o alguien se queda tocando un compás de más. Pero ya después de eso fue un trabajo muy delicado, un trabajo muy fino de, a ver, maderas. Y es algo que a mí me impresiona de José Luis. Es un fa sostenido, no es un fa natural. Y yo, pero no hay un acorde, no es un re mayor, no es un fa sostenido mayor. ¿Cómo sabes que hay un fa ahí? ¿Cómo lo estás escuchando cuando tienes 20 notas diferentes sonando al mismo tiempo? ¿No? O sea, la verdad es que el oído del maestro para música contemporánea es inigualable. Y fue un trabajo muy minucioso. Cansado, claro, pesado para la orquesta, porque se invirtieron más de la mitad de los ensayos en Boulez cuando la obra es probablemente la más corta. Bueno, Bolero es la más corta, pero por ahí se da 18 minutos de música en Boulez. Y el trabajo es extenuante. Entonces, sí fue un trabajo muy, muy arduo y muy dedicado, tanto por parte de los maestros de la orquesta y maestras de la orquesta como del director. No, pues, muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, un placer estar aquí. Para mí es un honor estar aquí. Estoy muy feliz, créanme, de dar estas charlas, de ponerme a pensar sobre qué hablar y no darles lo que ya saben, sino poder aportarles algo diferente. Entonces, pues no me resta más que desearles que disfruten el concierto. Creo que sí lo van a, no les deseo, les aseguro que lo van a disfrutar y agradecerles. Gracias.